Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy 18 de febrero de 2021. Es el jueves después de miércoles de ceniza, es el segundo día de la cuaresma. Y hoy continuaremos nuestro estudio de la carta a los Hebreos, específicamente el capítulo 6. Pero antes de iniciar la lectura y comentario del texto, oremos. Padre Celestial, que nos has permitido comenzar la época de Cuaresma, época en que la Iglesia nos invite a reflexionar, a leer tu palabra y orar más. Pedimos que tu Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija durante este tiempo de estudio, para que podamos aprender de tu palabra y aprender a ponerla en práctica. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El capítulo 6 de la carta de los Hebreos continúa la temática del capítulo 5 y introduce otra temática relacionada. Es decir, continuamos hablando de los resultados de tener fe en Cristo, nuestro sumo sacerdote, y de la importancia de dedicarnos al discipulado, de aprender más, de conocer los temas, no solo los básicos, sino también los más profundos de nuestra fe, a la luz de las Sagradas Escrituras, y para que así con fe alcancemos la salvación que Cristo nos ofrece. Vamos a comenzar la lectura, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Es un buen lugar para pausar. Dice que debemos seguir aprendiendo. No hay nada peor en la vida que pensar que uno ha aprendido todo lo que está por aprender. Más bien, los que creen que ya han aprendido todo han mostrado que no saben nada, que no han aprendido nada. Porque en la vida, incluso en la vida espiritual, o especialmente en la vida espiritual, siempre hay más que aprender, siempre hay algo más que descubrir, siempre hay alguna faceta, algún lado, por ejemplo, de las Escrituras en que podemos profundizarnos. Debemos hacerlo. También dice que debemos de dejar de ocuparnos de las primeras enseñanzas. Esas fueron las cosas que aprendimos en el catecismo o aprendimos en la clase para la primera comunión y la confirmación. Son enseñanzas importantísimas. Son el núcleo de nuestra fe, como lo que hay en el credo de los apóstoles o el credo niceno. Pero no debemos conformarnos con solo saber lo básico. Un buen principio, pero a un principio hay que darle seguimiento. Por eso es que es importante seguir estudiando y orando. Dice que debemos de dejar de hacer lo malo. Es terrible pensar que en la vida cristiana muchas personas siguen haciendo lo malo que saben que deben de dejar. De que fueron quizás motivo para su primera entrada a la fe cristiana, porque buscaba ayuda de Dios. Dice que tenemos que dejar de lo malo y también de seguir a Cristo a conciencia. Para muchos de nosotros es muy fácil decir que somos cristianos, que es muy fácil decir que pertenecemos a alguna iglesia. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Pero pertenecer a una iglesia, llamarse cristiano, de decir que es una persona de fe, todo eso es bueno, pero no es precisamente lo mismo que seguir a Jesús.
de corazón, de seguir a Jesús de conciencia. Y la Cuaresma nos proporciona ese tiempo en que podemos renovar nuestra fe, en que podemos también tomar en serio nuestro caminar con Jesús. Que no solo sea un atributo cultural o familiar, que sea algo realmente de nuestro corazón, que sea algo sincero. Claro, debemos de dejar de pecar. Es casi lo primero que nos enseña. Pero dice, la verdad es que ya sabemos o debemos saber que debemos confiar en Dios. Ya sabemos que debemos ser bautizados. Muchos ya somos bautizados. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. También, yo creo que todos lo sabemos. Cuando hemos confesado nuestra fe en Jesús, cuando hemos dicho Cristo es el Señor, cuando hemos sido bautizados, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Sabemos que habrá una resurrección a la vida y a un juicio final. Y eso siempre lo tenemos que enseñar. Pero al llegar a la madurez, al crecer en la fe, tenemos también que aprender más cosas. Tenemos que poder reflexionar más. Tenemos que poder profundizarnos en lo que Cristo nos ha enseñado. Y tenemos que aprender a poner sus enseñanzas en práctica para que se apliquen a toda nuestra vida. Ahora continuamos leyendo parte del versículo 4. Pero los que dejen de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios es verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. La verdad es que es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, porque muchos lo han leído y han dicho que, bueno, si uno peca, si uno vuelve a pecar, si uno actúa como si no tuviera fe, entonces ya no hay esperanza. Lo que quiere decir, según lo que yo he leído, según lo que yo entiendo del texto, no es tanto decir si hemos tropezado en el camino de la fe, que no hay vuelta atrás y que no puede haber salvación. Creo que lo que dice es, si permanecemos incrédulos, si realmente rechazamos la fe que hemos recibido como don de Dios, si somos perseverantes en la falta de fe, en el rechazo de Jesús, claro, no nos quedará esperanza, porque no habremos puesto la esperanza en el único que nos puede salvar. La esperanza no puede ser en nuestra manera de hacer el bien, no puede estar en nuestra propia capacidad, no puede estar con la confianza en que nosotros somos buenos o que podemos ser mucho menos perfectos. La confianza tiene que estar puesta en Jesús. Y si tenemos esa confianza, si clamamos al Señor por pecados que hayamos tenido, por veces que hemos tropezado en el camino, tenemos esa esperanza en Jesús. Y Él ha prometido salvar a los que creemos en Él. Pero claro, hay que creer en Él, hay que confiar en Jesús. Versículo 7 en adelante nos enseña lo siguiente. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo.
para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera, ustedes también demuestran que aman a Dios. Vamos a ver un poco esta sección. Dice que la gente, es decir, los seres humanos, somos como un terreno. Hay terrenos que con la lluvia produce buena cosecha y reciben una bendición. Y hay terrenos que, aunque haya lluvia, aunque todo se haga bien, solo produce espinos. Dios parece que lo maldice al final. La única diferencia entre los dos terrenos es la calidad del uno y del otro y cómo responde a lo que Dios ha proveído. Tenemos que responder a Dios con fe, con gratitud, con obediencia. Y por eso que el autor de Hebreos insiste que si estamos leyendo ese mensaje, si estamos escuchando su mensaje, su exhortación, tiene la confianza de que somos personas creyentes que nos salvaremos. Y que Dios nunca se olvida. Nunca se olvida de la fe que hemos tenido. Nunca se olvida del compromiso que ha hecho con nosotros en nuestro bautismo. Nunca se olvida de sus planes de amor para con nosotros. Planes que se manifiestan en cuando somos obedientes, cuando estamos al servicio de Dios y de los demás. Y dice, de la manera que ayudamos a su pueblo elegido es la muestra de que amamos a Dios. Recordemos que no podemos amar a Dios y odiar a los demás. No podemos amar a Dios y ignorar a los que tienen necesidad. Ahora el versículo 11 hasta el 12. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperen recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. El deseo de todo buen pastor, de todo líder cristiano, es que todo el pueblo de Dios siga caminando en pos de Cristo con el entusiasmo. Muchas veces cuando escuchamos el Evangelio, cuando damos cuenta que Cristo nos quiere perdonar y dar una nueva vida que nunca termina, tenemos gran entusiasmo, gran gozo, porque ya conocimos al Señor, ya somos cristianos de verdad. Pero tenemos que mantener ese entusiasmo, tenemos que mantener esa alegría. Habrá momentos tristes, habrá momentos difíciles. ¿Quiénes no han experimentado esos momentos? Pero nuestra fe es importante siempre volver al principio de esa alegría, de ese entusiasmo que tenemos cuando de verdad conocemos al Señor. Entonces, el apóstol no quiere que seamos perezosos, ¿no? No debe existir el cristiano perezoso. Dios nos ha mandado con la misión de dar testimonio del amor de Dios. Nos ha mandado a perdonar, nos ha mandado a ayudar a los demás. Entonces tenemos que ser prestos para servir, prestos para escuchar, prestos para aprender, prestos para servir. Y así, con mucha paciencia y con atención a lo que Dios quiere de nosotros, podremos recibir el premio que tiene preparado para nosotros. De nuevo, con mucha paciencia. Ahora va a cambiar la temática del capítulo. Vamos a escuchar un poco ahora, a partir de versículos 13 y 14, de las promesas de Dios. La promesa a Abraham y también las promesas que tiene para los que confiamos en Él. Dice, Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Vamos a ver esa primera parte. Dios hizo su promesa a Abraham de bendecirlo mucho y hacerlo el padre de muchas generaciones o de muchas naciones. Dice que cuando Dios hizo su juramento, tuvo que jurar por sí mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Aunque es una costumbre fea, la gente cuando quiere insistir mucho dice, juro por Dios, porque Dios es más grande que nosotros.
Es mala costumbre porque Jesús dice que no debemos jurar ni por Dios, ni por nada en el cielo, ni nada debajo de la tierra. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero el concepto de jurar implica jurar por algo que es más importante y más grande que uno. Y por eso Dios jura por sí mismo, porque no hay más grande que Él. Jura por su voluntad, por su poder, por su existencia, por su grandeza. Y por eso Abraham esperó con paciencia. Abraham con paciencia tenía esperanza y fe en que Dios cumpliría su palabra. Y lo hizo. Ahora dice, cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad y es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Importante en que el autor de Hebreos insiste en el versículo 18 que Dios no miente y su promesa, su juramento no pueden cambiar. Eso debe servir, como dice aquí, como un consuelo para nosotros. Dios nos consuela con esa promesa, con ese conocimiento de que su palabra no cambia. Por eso podemos confiar en Él, podemos tener plena seguridad como el ancla que mantiene el barco en su sitio. Y esa confianza, esa fe en Dios, esa seguridad de que Dios realmente cumple siempre su palabra, también se ratifica en Jesús, en Jesucristo, que es nuestro sacerdote, es nuestro mediador y abogado, es el que ha penetrado a los cielos, es el que está delante del trono de Dios para ayudarnos y para abrirnos el camino de la salvación. Cristo ha experimentado toda nuestra vida, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Ha sufrido el precio por nuestro pecado y ha experimentado la muerte, pero también ha experimentado la resurrección. Y con esa victoria sobre la muerte, al resucitar de la tumba, ascendió al cielo. Entonces, nuestro sumo sacerdote está delante del Padre para pedirle por nosotros, para ayudarnos a nosotros, para que podamos también estar donde Él ahora se encuentra. Porque eso también fue una promesa del Señor, que donde Él esté, ahí estaremos también nosotros. Es un mensaje importante este Cuaresma. Porque en la Cuaresma nos disciplinamos, ayunamos, dejamos de cosas que nos pueden agradar, cosas que nos hacen daño. Tratamos de dejar al pecado en primer lugar, el orgullo, la vanidad, todas esas cosas. Y muchas veces nos es difícil, pero podemos tener confianza porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ayuda y nos bendice con su gracia. Ahora terminamos el 6º capítulo de Hebreos. Vamos a terminar el estudio con el Padre Nuestro. Pero quiero informarles que a partir de este martes, cada semana vamos a tener un devocional para la Cuaresma. Va a ser algo variado cada semana. Vamos a hablar de algunos temas, vamos a orar, vamos a explicar algunas cosas, quizás algunas curiosidades de la vida de Cristo o de la religión cristiana. Pero también vamos a buscar cosas que nos ayuden a acercarnos más a Jesús y a vivir en gracia y bendición en este Cuaresma. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, y recuerden que continuaremos el estudio de la Carta de los Hebreos el próximo jueves a las 6 de la tarde.